En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. El estrecho de Hormuz, un pequeño paso natural en el Golfo Pérsico de menos de 40 kilómetros de ancho, ha puesto en jaque la economía de todo el mundo. Los mercados ven con optimismo el posible fin de la guerra en Irán, pero este conflicto puede cambiar para siempre el orden energético internacional. Todo depende del potencial acuerdo sobre este estrecho, vía por la que pasa el 20% del petróleo que se consume en el mundo. Soy Amparo Polo y hoy en Acción hablaremos de petróleo, de geopolítica, de bolsas, de inflación y de muchas otras cosas con Maite Ayuso, redactora jefe de la sección de mercados. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y con Iñaki Garay, director adjunto de Expansión. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenos días, Amparo. Un placer estar con vosotros. Vamos a entrar ya en materia y vamos a empezar contigo, Iñaki, un experto en el mundo del petróleo y en geopolítica. Explícanos por qué el estrecho de Hormuz es tan importante. Bueno, tú en tu presentación de alguna manera lo has dicho. Por allí pasa el 20% del petróleo que se consume en el mundo. Aproximadamente 20 millones de barriles pasan por allí, de los 100 millones de barriles diarios que se consumen en el mundo. Y además, que no es menos importante, pasa aproximadamente el 25% del gas natural que se consume también en el mundo. Eso, aunque no vaya a desabastecer a muchas partes del resto del planeta, supone una presión sobre los precios que causa inflación, y la inflación supone decrecimiento económico. Por tanto, el estrecho de Hormuz sigue siendo un paso importante para modificar las condiciones de la economía mundial en función de lo que allí ocurra. ¿Y existe realmente este riesgo de que no tengamos petróleo en Europa, incluso en España? Bueno, más que no tener petróleo, lo que va a suceder es que va a haber escasez de petróleo y eso lo que va a provocar es una subida de los precios. La escasez siempre provoca subida de precios. Lo vemos aquí con el mercado de la vivienda. Faltan viviendas en España, suben el precio de la vivienda. Falta petróleo en el mundo porque hay un centro neurálgico por el que no pasa petróleo y los precios del petróleo y todos los derivados del petróleo, que son muy importantes, van a subir el mundo y eso va a suponer una creciente inflación en todos los países. Es decir, una subida de precios que va a afectar a las economías del mundo. Hay un cálculo que se hace habitualmente que es que por cada $10 que sube el petróleo, el crecimiento mundial se ralentiza en 0,1 o 0,2 puntos. Es decir, desde que ha estallado el conflicto ha subido $30, más de medio punto de PIB en la economía mundial habría caído en estos momentos. Bueno, una de las opciones que se han barajado en las últimas semanas es cobrar un peaje, sobre todo por parte de Irán, que ha empezado a decir que va a cobrar un peaje a todos los barcos que pasen por ese estrecho de Hormuz. ¿Tú crees que esto es sostenible y que esta amenaza puede convertirse en una realidad? Yo creo, salvo grandes infraestructuras como pueden ser el Canal de Panamá o el Canal de Suez, no hay ningún estrecho en el mundo que cobre peajes por pasar ningún tipo de mercancías que yo sepa. Por lo tanto, creo que es inviable. Si eso se llega a concretar, lo que habría sería un incremento sobre los precios. Es verdad que si eso es a cambio de paz, pues a lo mejor pudiera compensar en un momento, pero no lo veo muy viable. Bueno, esto es interesante, ¿no? Todo este debate, porque se considera que el Canal de Panamá es una especie de autopista, ¿no? Que se ha creado artificialmente, sí. Y eso da derecho al país a cobrar por ese claro, como el Canal de Suez, Panamá, en el centro de Panamá hay varios lagos que están además a altura y que han sido conectados artificialmente por la mano del hombre. Se han hecho esclusas, se han hecho una obra multimillonaria y quien la ha hecho, lo lógico es que tenga derecho a recuperar parte de esos costes. Y lo mismo pasa con el Canal de Suez. Un estrecho ya es diferente. Por el hecho de que hay un estrecho, nosotros tenemos un estrecho aquí al sur de España, el estrecho de Gibraltar, un país teóricamente no tiene derechos a cruzar, a cobrar porque pasen por ahí los barcos. Bueno, se abre ahí una puerta, ¿no? Que precisamente me alegro que saques el tema de Gibraltar porque se ha comentado también, ¿no? En muchos foros y en Twitter, en X, incluso nosotros, ¿no? Hemos tratado el tema, porque no, si se cobra por el estrecho de Hormuz, ¿por qué no se va a cobrar en el estrecho de Gibraltar, ¿no? En principio la legalidad internacional establece, a la que se apela tanto ahora, establece que los mares son de libre circulación, ¿no? Uh-huh.
Y ya por último, ¿no? Para antes de pasar ya al tema de mercados con Maite, ¿hay otras alternativas a Hormuz? ¿Puede pasar el petróleo que ahora se estaba canalizando a través de este estrecho por otra vía? Pues realmente hay muy pocas, porque eso es el Golfo Pérsico es un fondo de saco en el que hay países como Emiratos Árabes, como Qatar, como Arabia Saudí, está también Kuwait en el extremo y en el norte está Irán, y la única manera de pasar ese petróleo es por el estrecho de Hormuz. Salvo, creo que Arabia Saudita tiene también salida al Mar Rojo, por el sur, digamos, de alguna manera, y tiene conectados oleoductos que van desde el Golfo Pérsico al Mar Rojo. Ahí sí que podría desviar parte del petróleo hacia el Mar Rojo y de alguna manera pues evitar pasar por el estrecho de Hormuz. Pero hay muy pocas alternativas a ese 20% del petróleo que sale por el estrecho de Hormuz. Bueno, por poner un poco de contexto, ahora mismo existe un doble bloqueo, que en realidad, ¿no? En el estrecho, tanto por parte de Irán como por parte de Estados Unidos, que está haciendo que el precio del barril haya superado otra vez los $100, ¿no? Y un posible acuerdo podría reabrir esta vía de agua, pero lo que hablábamos anteriormente, a cambio de un peaje o de una amenaza permanente de nuevos bloqueos. La pregunta, Maite, es... ¿los mercados deberían asumir que existe esta mayor prima de riesgo geopolítica? Porque hasta ahora parece que la cosa no ha ido a grandes tragedias, ¿no? No estamos viendo. Los mercados están esperando al último momento, por lo que vemos, porque realmente la gravedad de todo lo que está sucediendo y todo lo que está diciendo Iñaki, que teóricamente la gente un poco más realista tiene en el foco no solo Hormuz, todas las infraestructuras que se están destruyendo, y que eso va a provocar que incluso aunque haya algún tipo de acuerdo en Hormuz, va a faltar petróleo o gas porque se están destruyendo infraestructuras para producir ese petróleo. Y respecto a las salidas al mar, también hay un debate en los mercados, aunque luego no se refleja, sobre si se pueden atacar precisamente esos oleoductos que podrían permitir que Arabia saque el petróleo por otra vía, con lo cual hay muchas incógnitas. Bueno, pues los mercados han decidido ignorarlo todo, porque yo solamente voy a dar un dato. En los máximos del año, la bolsa española, hasta que empezó la guerra, el IBEX subía un 6,87 y a día de hoy el IBEX está subiendo un 5,10. Con todo esto sobre la mesa, esto es lógico. Venimos de un año espectacular de máximos históricos que estaba subiendo la bolsa a un ritmo de 1.000 puntos al trimestre. Entonces los mercados yo creo que están esperando, sobrereaccionan a momentos, pero luego vuelven a recuperarse. Entonces, a tenor de lo que dices, ¿eres optimista con lo que puede pasar en los mercados el resto del año? No soy optimista ni pesimista, porque es muy sorprendente. Entonces, desde aquí, desde Expansión, que seguimos al día muy bien los mercados, analizamos puntualmente cada cambio, cada giro, cada nuevo mensaje para poder entender qué ocurre en el mercado. Hay una cosa que es cierta, y es que la volatilidad deja muchas ganancias a quien es ágil y está vigilante. Y voy a dar otro dato que puede ser interesante para quienes nos escuchan. Históricamente, un mercado en esta inflación, que es el mayor temor que hay ahora mismo entre los inversores, que vayamos a una subida de precios, como decía Iñaki, a la vez que no crece la economía, que se estanca la economía. En periodos históricos de 100 años, claro, ahí ha habido muchos altibajos, el resultado es 0%. Ni suben ni bajan las bolsas. En un periodo de bloques como de más de 16 años, lo que vemos es ganancias en las bolsas a pesar de la estanflación. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues momentos de muchas pérdidas. Si esto acaba afectando a la subida de tipos y a la decrecimiento o estancamiento económico, pero va a haber siempre sectores en bolsa que van a subir. Hay un tema que ha citado
Maite, que yo creo que es importante, que es la destrucción de infraestructuras. Es verdad que cuando se destruyen infraestructuras se destruye capacidad de producción y eso sí que puede tener efectos importantes sobre la economía. Mira, en la guerra... Y a largo plazo. Y a largo plazo. Que no se recupera con un acuerdo. De las grandes crisis petroleras que ha habido en la historia, la primera importante así fue la de la Gran Yom Kippur, los años 70, pero la segunda es después de la caída del régimen del Shah. Irak e Irán empezaron una guerra y ahí se destruyó prácticamente una gran parte de la infraestructura petrolera de ambos países, sobre todo de Irán. Irán producía cuando aquellos 6 millones de barriles y que quedó prácticamente en cero en algún momento dado. Y eso fue un verdadero shock sobre la economía mundial. Es decir, la destrucción de infraestructuras sí que puede tener un efecto muy negativo. Y bueno, a raíz de todo esto que estáis comentando, ¿tú piensas que Europa debería tener una mayor autonomía energética, con muchas más renovables, con más nucleares? Este es el momento crucial para tomar ese tipo de decisiones, que además son a muy largo plazo, pero... Sí, cada vez que tenemos una crisis se plantea ese tema. Europa ha tenido una dependencia del petróleo enorme y siempre en sus planes estratégicos estaba reducir la dependencia del petróleo. Por supuesto, las energías renovables son una alternativa muy válida, muy probada, y además estamos avanzando a grandes ritmos, pero también la energía nuclear es una energía que nos provee independencia energética respecto a todos estos países. Desde luego, aquí hay ganadores y perdedores. Los ganadores en estas crisis son los que tienen petróleo y los perdedores son los que no tienen. Y Europa no tiene petróleo y necesita caminar hacia la independencia. Hablábamos también antes del peligro de la inflación. ¿Qué dice el BCE? ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? ¿Y qué dice la Fed, la Reserva Americana? Los bancos centrales grandes, que son pues la Fed americana y el BCE, insisten en que ellos están muy vigilantes al último dato para determinar su política monetaria. Esta cuestión de la inflación, en este caso, como se debe no a un exceso de demanda, sino a una falta de oferta, que es una falta de oferta de energía, que es lo que hace subir los precios y tensiona el resto de sectores, pues no tiene la misma solución que cuando la inflación, el alza de precios, se debe a excesos de demanda. Eso se corrige subiendo tipos. Si los préstamos son más caros y financiarte es más caro, pues rápidamente rebajas el consumo y eso se va equilibrando. Al final es como estas esclusas, ¿no?, de las que hablabas. Lo difícil es cuando el problema de los precios es por escasez, que es en este caso. Entonces tiene que ser muy comedida la decisión de los bancos centrales para no provocar con una subida de precios o con un límite de oferta monetaria agravar más la situación. Por eso no acaban de concretar los responsables de los bancos centrales hacia dónde van a ir. Prefieren ir en el minuto a minuto. Luego la Fed es otro mundo porque ya sabemos que tiene la presión del propio Trump para que baje tipos, pero es difícil bajar tipos cuando tienes los precios al alza y cuando los tipos también están viniendo muy determinados por el comportamiento del mercado de bonos. El mercado de bonos quiere anticiparse a lo que van a hacer los bancos centrales y al final son los que también marcan el precio del dinero que te va a prestar ya no solamente un banco, ¿no? Ahí estamos viendo que hay mucho crédito privado, que ese sería otro tema. Ya estamos viendo la crisis que hay en torno al crédito privado, la crisis de confianza, porque realmente tampoco es que le esté pasando nada muy grave. Y con respecto a sectores que se están viendo beneficiados, sectores que están viendo más perjudicados y que esto interesa siempre mucho a la gente que nos lee, ¿qué les podemos decir? Los sectores que se ven beneficiados en estas circunstancias son dos fundamentalmente. Uno, los sectores energéticos, todos los que producen energía al subir precios ganan más dinero. Una petrolera gana mucho más dinero vendiendo su gasolina y tal. Y luego los sectores de defensa, que son los que también se están multiplicando ahora, porque cualquier conflicto anima a los países a armarse y eso lanza. Y luego los perdedores son prácticamente todos los demás, sobre todo los que son intensivos en consumo de energía. Por supuesto, todos los que tienen que ver con el transporte, la logística, se viene muy abajo. La industria pesada, que es también intensiva en consumo de energía,
se sufre un golpe importante. O sea, son muy pocos los ganadores y bastantes los perdedores. A ver, el problema está realmente no solamente en el movimiento de precios de la energía, sino que cuando, como antes ha explicado Iñaki, como nos movemos con la energía, pues al final si eso provoca una ralentización de la economía, pues eso al final machaca a todo el mundo, porque baja el consumo, te cuesta mucho más la producción, pero aún así todavía hay sectores que dentro de esta situación difícil tienen buenas perspectivas y están el consumo básico, porque a ese no se puede renunciar. Esos sectores en bolsa se comportan bastante bien. El sector salud tiene partes, o sea, hay algún tipo de valores dentro del sector salud que les va bastante bien en estos momentos y otros que les perjudica un poco. Y luego dentro de, aparte de los del consumo, los de energía, claramente, como ha dicho Iñaki, y luego hay algunos especialmente perjudicados que ahora les va bastante bien, que son los bancos, porque aunque a los bancos les va muy bien una subida de tipos, que es lo que provocaría una crisis de inflación, si la economía no va bien, pues su negocio básico, que es dar crédito, se estanca porque la gente no puede consumir, no puede pagar los créditos. Entonces los bancos, que ahora les va tan bien, saldrían ahí un poquito más perjudicados. Así que consumo básico y energía. Yo te diría otro, la agricultura. La agricultura necesita fertilizantes, son derivados del petróleo, se encarecen los fertilizantes. Y hoy escuchaba un caso que me ha resultado paradójico. O sea, el transporte muchas veces en la agricultura pues tiene mucho peso. Y era el caso de un iba a decir un productor de cabras, pero es un criador de cabras, que exportaba cabras a los países árabes. Las lleva en avión, que lo sepas. Fletar un avión de cabras le costaba $250,000 y ahora fletar el mismo avión le cuesta prácticamente el doble, $500,000. Imagínate la de cabras que tiene que meter ahí para compensar. Cabras en un avión, esto queremos ver la foto de esas. Ya me gustaría, pero creo que no hay sitio, va a tope de avión. Muy bien. Y bueno, estamos viendo el precio del petróleo por encima de los $100. Esto demuestra que en cuanto hay una tensión, bueno, esto es un efecto casi inmediato. ¿Qué dicen los analistas? Donde vemos el precio del petróleo va a ser capaz de bajar a los niveles, bueno, pues bajísimos, ¿no?, en los que estábamos viviendo desde hace bastante tiempo. Pues los analistas, Amparo, están a verlas venir, porque claro, hay una incertidumbre total y están todos al capricho de lo que decida en estos momentos, sobre todo Donald Trump en Estados Unidos, que es el que lleva un poco la voz cantante en este conflicto, que es un conflicto sobre cuyas causas se ha hablado mucho, pero se ha concretado muy poco. Es decir, yo reflexionando sobre esto, ¿por qué se inicia este conflicto? Porque en un momento dado tienen a Jamenei a la cúpula de Irak a tiro y bombardean y los eliminan. Yo creo que Estados Unidos para ese pequeño rédito no se hubiera metido en esta guerra, pero es que detrás de todo este conflicto hay un interés de Estados Unidos, hay una guerra soterrada, una guerra que es fría pero que ya empieza a ser caliente por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China. Y eso provoca todo tipo de conflictos. El tema de Groenlandia, la reivindicación sobre Groenlandia que hacía Estados Unidos no hace mucho, era para controlar el comercio el comercio y la defensa en esa zona del mundo. Y el estrecho de Hormuz es también muy importante porque los principales perjudicados ahora, aunque aquí en Occidente lo estemos notando mucho, por el cierre del estrecho de Hormuz son la propia Irán y curiosamente China. El 80-90% del petróleo que exporta Irán va a China. Creo que es un porcentaje importante, pues puede ser, no recuerdo la cifra exacta, pero del orden del 20 o 30% de su petróleo procede de Irán. O sea, creo que prácticamente la mitad del petróleo que sale por el estrecho de Hormuz va a China. Y para Estados Unidos, que está compitiendo con Irán en todos los campos, en el terreno comercial, por supuesto, en el terreno del espacio, en la llegada a la Luna es un tema de competición, en el terreno tecnológico, la lucha por controlar la IA, pues la lucha por el control energético también es importante. Y esto yo creo que es un apéndice, este conflicto es un apéndice de esa lucha. Sobre el precio del petróleo,
que es lo que dice Iñaki, que están los analistas a verlas venir. Lo que creo que sí que hay consenso es en que no vamos a volver a ver el petróleo en los $60 barril que había, aunque haya una tregua indefinida, aunque en muchos años, precisamente porque se ha estropeado en este mes de conflicto, mes y medio, se han estropeado tantas infraestructuras, tantas situaciones, que eso va a costar revertir a una posición inicial. Es verdad que $60 el barril, es que realmente estaba muy bajo, ¿no? El precio del petróleo. Yo recuerdo en alguna ocasión que estaba el barril de petróleo a 120, que era difícil, yo pero... lo recuerdo a $10 también. ¿A $10? Sí. ¿Pero eso cuándo? No, en los años 90. Fíjate. Imagínate, ¿no? Bueno, y lo hemos visto en 120 ahora, pero antaño en algunos otros momentos, cuando la guerra de Irak y también subió bastante cuando Rusia invadió Ucrania. Pero bueno, volverá a un precio relativamente aceptable, pero no, o sea, en lo que sí que hay bastante consenso es en que no va a volver al precio previo al conflicto en muchísimos años. Bueno, hay estimaciones incluso de algunos analistas que hablan incluso de una subida posible si el conflicto se larga hasta $150. Yo he visto esas cantidades por ahí, pero ya te digo, dependerá de muchas cosas. Es verdad que yo creo que si el conflicto se para, no bajará hasta los $60, como decía Maite, porque la falta de infraestructuras o el deterioro de infraestructuras va a penalizar, pero sí que se podría estabilizar en el entorno de los $70-80. Y bueno, aquí nunca hacemos previsiones, pero voy a pedir un poquito de bola, de cristal, que podemos recomendar a todos los inversores que nos están escuchando, que no saben si estar invertidos, si de pronto sacar el dinero, si entrar ya, pero que a lo mejor sigue bajando todo y de pronto pierden oportunidades. ¿Qué les podemos recomendar? Pues mira, tradicionalmente lo que se ha visto es que no hacer movimientos bruscos es el mejor movimiento. O sea, quedarte invertido. Si hay muchas plusvalías, está bien hacer una pequeña recogida y luego nunca vas a acertar en el momento. O sea, invertir en el momento más bajo para luego coger toda la subida, eso no existe, eso no por muy listo o por mucha suerte que creas que tienes. Entonces, hay una recomendación que hacen tradicionalmente, no solo en crisis, los que saben, los expertos de los mercados y los gestores, que es ir haciendo aportaciones periódicas. Igual el momento que has hecho la aportación, ese día ha caído el mercado un poco, pero es que luego va a ser más fácil recuperarlo. Y un dato curioso, el otro día salía una encuesta de gestores de fondos internacional que publicamos mensualmente, que es de Bank of America, dice que están los gestores de fondos con la liquidez en máximos, ¿no? Que eso te puede hacer la idea, si eres un inversor pequeño, decir, bueno, pues voy a hacer lo mismo, no me voy a quedar con mi liquidez en máximos. Es mala idea, porque realmente las bolsas al final hemos visto que están subiendo. Hoy se espera que el Standard & Poor's 500, que es el principal índice bursátil de Estados Unidos, alcance un nuevo récord, o sea, en medio de todo esto. ¿Y qué está pasando? Pues que se está viendo que está entrando muchísimo dinero a través de ETFs, que son los fondos que no tienen una gestión activa, sino que simplemente replican índices. Entonces, probablemente hay un dinero que está saliendo de algunos fondos y por eso dinero del mercado y que están en liquidez, pero es que están entrando a través de ETFs. Yo creo que lo mejor es estar invertido. Yo creo que Maite ha dado ya todas las claves y yo la única que tengo es conseguir el teléfono de Trump y hablar directamente con él. No, como eso. Que te digan sus próximos movimientos. Exactamente. Insultos, si no está dando comunicando, porque sabes que un líder occidental no se había visto nada igual, que es capaz en pocas horas de anunciar su disposición a destruir todo un imperio histórico como el persa y minutos después decir que los 10 puntos del acuerdo que le han propuesto le parecen todos muy razonables. Por lo tanto, la volatilidad de los mercados es imprevisible y todo se mueve en razón de las declaraciones de este hombre. Yo creo, Maite me dirá más, pero creo que a medida que cada vez que habla más, los mercados le creen menos, ¿no? Reaccionan menos, sí, eso es verdad. Sí. Han curado de espanto. Bueno, y luego está esta
esta estrategia que se llama la TACO, que es que Trump siempre se acobarda, vamos a decirlo así, cuando ve que el dinero está en peligro y que los mercados ya están temiendo lo peor, de pronto dice, bueno, venga, no. Sobre todo reacciona a TACO, sobre todo, que al final es quien parece que tiene la llave de los discursos de Trump, es el mercado de bonos. Lo que realmente le preocupa, incluso más que las bolsas, que también, porque él nunca quisiera pasar a la historia como el presidente de Estados Unidos en el que la bolsa cayó. Eso para él no lo contempla. Pero el mercado de bonos le afecta muy directamente a la financiación del país. Claro. Entonces, cuando los mercados de bonos, que en este periodo desde que anunció el Día de la Liberación realmente, ¿no? En abril del año pasado, lo único que le ha ido poniendo freno a sus anuncios bárbaros sobre aranceles y es cuando se le va de las manos el mercado de bonos. Automáticamente pone pie en pared. Yo lo único que tengo que añadir ahora en el terreno geopolítico es que estamos en el nivel de tensión más alto desde el final de la Guerra Fría. Ya se ha sustituido a un elemento como Rusia, que aunque es conflictivo y tal, por un elemento como China. Fijaros lo que supone, por ejemplo, cerrar o bloquear el estrecho de Hormuz, donde están saliendo petroleros chinos hacia China, ¿no? La posibilidad de un conflicto armado de otras dimensiones en esa zona está cada vez más en el ambiente. Todos queremos pensar que eso no va a ocurrir en ningún momento, pero el riesgo está ahí. Sí, ese es un riesgo que yo creo que por eso los mercados prefieren de momento mirar para otro sitio, porque eso ya sería, ¿no? Claro. Final. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Maite Ayuso, redactora jefe de Mercados de Expansión, y gracias, Iñaki Garay, director adjunto también de Expansión. Gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido En Acción, un podcast realizado por Raquel Moreno.